Muy bien, y una noticia que, bueno, una información que teníamos ya hace un par de días y que agradecemos que nos hayan permitido poder tener la primicia de poder contarlo, es la noticia de que el Interfisa Banco, uno de los principales bancos de nuestro país, tiene una nueva presidencia y la presidenta es Sayi Sosa de Molinos, una persona muy conocida en el ámbito financiero local y que tenemos el honor y el gusto de poder tenerla hoy aquí en la redacción del canal, en la redacción del diario y del canal 5 Días. Así que la saludamos a ella, Sayi Sosa de Molinas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ella es la presidenta, pero como este es un espacio un poco más descontracturado, me dijo, llámame Sayi nomás, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Lo de presidenta, bueno, es cierto, es la presidenta del banco, pero la costumbre de estar en el mundo financiero y de conversar con los colegas es más un diálogo más tranquilo, Sí, digamos. no. Aparte yo me crié profesionalmente en la banca americana donde es una política el primer nombre y a veces hasta el apodo, ¿verdad? Sí, Es una política. Qué bueno. Supongo que es por un tema de acercamiento. Claro. Eh, Genera más confianza, ¿verdad? exacto. No Genera esa más, distancia del cargo. no. Sin ceremonias, sin demasiado protocolo. Hay que generar acercamiento. Exacto. Y creo que eso valora mucho hoy el mercado, Sí. tanto los clientes como también los propios socios, digamos, dentro del mundo financiero, se valora ese contacto más directo. Sí. Hoy en día el contacto humano yo creo que se valora inclusive mucho más que antes, porque antes estábamos más acostumbrados, pero como hoy por hoy, con toda la tecnología, de repente como que hay cosas, procesos que se van deshumanizando, entonces el contacto humano, el hablar un poco cara a cara, el tomar un café, Sí. el sentarse a charlar como estamos ahora, Sí. creo que es un componente muy importante, Así mismo. ahora parece como la excepción. Así es. Es más, hasta una cosa que yo valoro mucho o que me ha llamado mucho la atención, mira que vengo cubriendo hace casi 15, 18 años ya el mundo financiero y 20 años que estoy en periodismo. Pero los últimos 10 años he visto que la gente incluso ya se sacaron la corbata, ya es un ambiente mucho más distendido. El mundo financiero cambió mucho, ¿verdad? Sí, Eso es muy muchísimo. interesante. Sayi, te digo entonces. Sí. A ver, nosotros vimos en la página web del banco que en la asamblea que se hizo en marzo te eligieron como presidenta. Es una responsabilidad sumamente importante. Tenés mucha experiencia en bancos locales, la experiencia que comentaste en Estados Unidos, en bancos, siempre estuviste en bancos de primera línea. Y bueno, ¿y este desafío qué representa para vos a partir de ahora? Bueno, toda posición nueva siempre es un desafío, Sí. ¿verdad? Yo creo que lo importante es el tener conciencia de que hay un equipo detrás y que sí, es cierto, la experiencia y el sentido común ayudan muchísimo. Este sobre todo es un negocio de mucho sentido común, aunque parezca que es más numérico, es mucho sentido común, ¿verdad? Entonces, el tema es trabajar en equipo, con un equipo coordinado, ¿verdad? Esa es la parte importante, justamente, hablando de descontracturar un poco todo, es motivar el equipo, es trabajar coordinadamente con ellos. Y realmente hace mucho tiempo me enseñaron una frase que me encantó y me quedó marcado, que hay que guiar con sabiduría y delegar con confianza. Qué bueno. Sí, Bueno, de eso se trata esto, ¿verdad? Sí, totalmente. Y me parece sumamente interesante la posición. A ver, Interfisa se caracterizó siempre por ser un banco muy enfocado a las microfinanzas, a apoyarles a los emprendedores, a la banca de consumo. Ese perfil lo van a hacer, que fue lo que lo convirtió en banco, digamos, Sí. a la institución. Van a ir fortaleciendo eso, pero también mi pregunta es, ¿tienen en vista ir explorando también otros segmentos, digamos, del mercado, otros nuevos nichos? ¿Cuál es la idea que tienen desde el banco? Sí, desde el banco lo que hemos decidido es discontinuar algunas líneas de negocios, Sí. potenciar algunos negocios que hemos seleccionado y también explorar otros sectores, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo banca de consumo definitivamente, pero vamos a incorporar nuevas tecnologías, vamos a incorporar el trato diferenciado dependiendo de cada segmento. Entonces, lo que vamos a hacer es ir mejorando las líneas de negocios que ya teníamos, ¿verdad? Sí. Aquellas que queremos potenciar,
y bueno, y explorar otras líneas también, ¿verdad? Esas nuevas líneas, digamos, ¿cuál sería? ¿El sector corporativo, el sector agrícola? ¿Tienen alguna en vista, digamos, algún segmento en específico? Sí, definitivamente en un país como el nuestro no se puede escapar del sector agrícola ganadero, ¿verdad? Claro. Es un segmento al que también estamos apostando fuertemente, ¿verdad? Y también las pymes, por supuesto, ¿verdad? Que conforman la mayor parte de fuentes de trabajo de nuestro país. Sí. Recién creo que te llamó la atención la encuesta que estábamos haciendo en redes Sí. sociales y quería hacer un pequeño paréntesis en ese tema. Podemos poner y mirarlo juntos, el resultado de la encuesta. Hoy le estamos preguntando a la audiencia cómo pagan sus cuentas, ¿verdad? Y cómo está cambiando la cultura del paraguayo. Que yo recuerdo cuando era chico, ¿verdad? Iba con mamá o con papá, qué sé yo, íbamos a la ANDE, formábamos la fila en la SAB, cuando eso era Corpo Sanda, me acuerdo, ¿verdad? Pues para que tengamos la idea de la edad que tenemos. Pero mira, te invito, Saya, a que te fijes un poco en los resultados de lo que está diciendo la gente. Casi el 50% de los televidentes que están siguiendo ahora el programa dice que pagan a través de la banca digital. Y Interfisa ha hecho una fuerte apuesta a su banca digital. Yo lo sé en primera persona porque tengo una cuenta corriente con ustedes, ¿verdad? Y me ha facilitado la vida muchísimo el hecho de a través de la aplicación o de la banca web pagar todas mis cuentas, así tipo, uno cobra su salario y ya pum, comienza a distribuir todas sus cuentas y a partir de ahí comienza a moverse, digamos, con el saldo que uno tiene como para poder no tener ninguna mora en ningún compromiso. Hay un cambio de cultura en la gente y la banca digital parece ser que es el futuro que está atravesando nuestro sistema financiero. Es el presente. Es el presente y el futuro ya. Es el presente, Claro. y ni qué hablar del futuro, ¿verdad? Yo creo que ese fue un efecto, para que veas que de cada cosa mala se puede sacar algo bueno, un efecto positivo de la pandemia. Porque la pandemia, al tenernos aislados, nos obligó a recurrir a cosas que de hecho ya teníamos, ¿verdad? Que ya estaban disponibles en el sistema, pero no las utilizábamos por la costumbre, ¿verdad? El hecho de irnos, pagar, caminar hasta acá, hasta allá, ¿verdad? Trasladarnos de un lugar a otro. Sin embargo, la pandemia nos obligó a utilizar esos instrumentos que ya teníamos a mano. Y obviamente eso, la tecnología está, la tecnología no para, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay que invertir en mejorar los instrumentos digitales y es algo que está en constante renovación, en constante cambio. Por eso es que en este momento todas las entidades estamos apostando a la digitalización. Algunos más, otros menos, ¿verdad? Algunos están más adelantados, otros no. Pero como la tecnología avanza tan rápido, en poco tiempo se va a igualar la cantidad. Sí, se iguala, y con lo cual después empieza de vuelta un proceso de diferenciación y se buscan otras cosas. Es un reinventarse constantemente, y la tecnología es parte de eso. Y yo creo que bancos como Interfisa hacen un aporte tremendo en lo que es un cambio de cultura. ¿Por qué? Porque usted trabaja mucho con pymes, trabaja mucho con banca de personas, y es esa gente la que cambia su manera de hacer sus pagos, de mover su dinero, ¿verdad? Y realmente es importante, ¿verdad? Yo celebro mucho, por ejemplo, el tema de los tokens, cuando uno ya ni siquiera tiene que cargar contraseñas y estar memorizando tantos números. Es impresionante cómo ha evolucionado, Saya. Sí, totalmente. Hoy por hoy me encanta el resultado de esta encuesta. Me encanta ver que realmente nuestra gente está familiarizándose con la tecnología, ¿verdad? Porque de eso se trata también la bancarización, ¿verdad? De ir familiarizando a la gente con la tecnología, y uno aprende a aprovechar el tiempo, porque hoy por hoy tenemos tantas cosas en las cuales invertir nuestro tiempo que necesitamos facilitadores, ¿verdad? Y la tecnología es un gran facilitador para manejar mejor el tiempo. Totalmente. Y me parece fantástico el resultado de la encuesta. Sí, ¿no? Es alentador, muy alentador. Lo bueno de la encuesta es que esto es en vivo, ¿verdad? Y la gente está participando, y uno no puede manejar la encuesta en Twitter, o sea, es lo que la gente opina. Claro. Que casi el 50% diga que ya usa banca digital y el otro 30% esté por la app, es espectacular. O sea, quiere decir que hay una transformación importante. Hay una transformación, y esa transformación ya no hay vuelta atrás, ya se llegó al punto de no retorno, y vamos a continuar con esto porque es lo que nos da la posibilidad de hacer muchas cosas aprovechando nuestro tiempo, ¿verdad? Totalmente.
El año pasado, Salle, fue un año muy desafiante, tuvimos un año prácticamente de estancamiento económico, el sector agrícola fue muy resentido por la sequía, y eso, por lo menos ahora, parece como que estamos viendo los efectos. Por lo menos el último boletín del Banco Central vimos que, si bien es cierto, la cartera de crédito está creciendo a un ritmo más o menos de 8%, según el último boletín, sí vimos como una desaceleración que particularmente creo que es un poco el efecto, un poco lo que venimos arrastrando de lo que fue el año pasado. Pero en las expectativas del crédito, en la consulta que hace el Banco Central, hay muy buenas perspectivas para este año y quizás un poco motivado por este buen arranque que tuvo el año agrícola. Ustedes desde Interfisa, en estos primeros meses, ¿qué están viendo? ¿Están viendo de que hay otro ánimo, otro ambiente? Este buen arranque agrícola está como cambiando un poco las perspectivas para ir recuperando tras el ritmo en el sector de crédito. Sí, la parte agrícola influye tremendamente en nuestra economía en particular, ¿verdad? Pero en general el mundo está enfrentando un problema, una situación económica bastante complicada, ¿verdad? Porque salimos de una pandemia que afectó fuertemente, sobre todo a la parte más baja de la pirámide, ¿verdad? Afectó fuertemente un montón de cosas y a renglón seguido, antes de que podamos decir que estábamos en una pospandemia, apareció el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Eso afectó muchísimo la parte de costos de energía, costos de logística. Entonces, el mundo entero está atravesando por un periodo de inflación, con lo cual hay un panorama económico complicado a nivel mundial, regional, local, ¿verdad? Y cada uno de nuestros países tiene sus propios atenuantes y agravantes en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja de que somos productores de alimentos. Entonces, y otros sectores que también vemos que se están desarrollando y que se están recuperando. Entonces, esos son los sectores que hay que apoyar y que hay que potenciar, ¿verdad? Y obviamente nosotros como banco vamos a poner nuestro foco comercial fuertemente en esos sectores, ¿verdad? Es muy importante. Otro factor también que quería consultarte es, bueno, el año pasado tuvimos un nivel muy alto de inflación que obligó al Banco Central a tomar medidas claramente, ¿verdad? Para contener un poco esa escalada de los precios, y eso hizo que suban las tasas de interés, ¿verdad? Tuvo un efecto arrastre no solamente en el sector bancario, en el sector bursátil, en todos, ¿verdad? Pero al parecer esos efectos o sea, esas medidas que se tomaron el año pasado comienzan a tener efectos en este año con una inflación mucho más moderada, con lo cual nos hace pensar de que esas tasas o se van a mantener o eventualmente en el segundo semestre hay algunos agentes que consideran de que incluso podrían comenzar a bajar. Eso da un ambiente un poco más tranquilo para este año en el sector, o sea, a la hora de buscar nuevos créditos. Sí, totalmente, totalmente. Las medidas que se tomaron durante la pandemia y durante la primera parte de la pospandemia, no solamente en nuestra economía, sino en las economías regionales, están empezando a discontinuarse, ¿verdad? A sacarse gradualmente. Y eso obviamente acompañado del resurgir de muchos sectores y de la recuperación de la economía. Y eso obviamente, y aparte la economía es percepción, ¿verdad? Claro. Todos tenemos la percepción de que efectivamente con una buena cosecha, con buenos resultados en el sector agrícola ganadero, con mercados que se nos están abriendo, el desmonte de todas esas medidas que se tomaron para detener un poco la inflación, tenemos la percepción de que las cosas están mejorando y creo que van a mejorar más en el segundo semestre. Claro. Y le vemos a un Banco Central muy cauteloso, ¿verdad? Que no es que rápidamente está volviendo otra vez a reducir, sino que tiene es como que están minoneando un poco lo que pasa a nivel internacional, también el efecto local. ¿Y consideras que es prudente, digamos, esa posición que tiene el Banco Central? Sí, totalmente. Este tipo de medidas no se pueden discontinuar de un día para otro. Hay que mirar, así tal como decís, hay que mirar, hacer la visión de helicóptero y ver cómo puede impactar en uno u otro sector. Entonces, para evitar eso justamente, un impacto fuerte o un impacto negativo, el Banco Central con mucha prudencia, como tiene que ser, ¿verdad? Está desmontando de a poco las medidas que tomó para compensar un poco,
para evitar la inflación y para compensar un poco también ciertos sectores que sufrieron mucho, Sí. como lo que mencionaste al inicio, ¿verdad? Sí. El tema de la sequía, que a nosotros nos afecta muchísimo cuando Sí. el sector agrícola sufre. Y sí, totalmente de acuerdo. Así Es es. buena la prudencia con la que está actuando el Banco Central. Sí, y finalmente, porque mencionaste la sequía, anoche nos llegaba el informe de CADAM, te comento un poco, ¿verdad? Y con ya nuevos números interesantes en lo que tiene que ver con, por ejemplo, importación de maquinaria, vehículos, ¿verdad? Y nos da por lo menos la impresión en estos primeros 3 meses del año de que gracias a esta reactivación de la economía, que incluso ayer salió el dato, crecimos un 5% en estos primeros meses, eh, parece como que el consumo también de a poquito se va a recuperar, que fue muy golpeado el año pasado, Muy. por lo menos hay perspectiva de que se irá recuperando. ¿Es por lo menos la visión que tienen también ustedes? Sí, totalmente. Ese es un indicador muy claro. El tema de importación de bienes duraderos Sí. es un indicador clarísimo de que hay una percepción de mejora en la economía. Porque normalmente cuando las cosas van mal la gente no se anima a invertir Exacto. en bienes duraderos, prefiere quedarse donde está y esperar un poco más o arreglar lo que tiene, ¿verdad? Entonces, la importación de bienes duraderos es un claro indicativo de que estamos mejorando. Qué bueno. Bueno, Sayi, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esta mañana. Muchas felicitaciones por el cargo, mucho éxito también en el Interfisa Banco, que es un banco, digamos, que está hace mucho tiempo ya en nuestro mercado, Sí. ¿verdad? Que tiene una alta experiencia y siempre digo que fácil es arrancar, mantenerse es lo difícil, ¿verdad? En todas las áreas de la vida, ¿verdad? Totalmente, sí, Así que mucho totalmente. éxito en esta nueva gestión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la amena charla y cualquier cosa a las órdenes. Muchas Aquí estamos. gracias. Sayi Sosa, ella es la nueva presidenta del Interfisa Banco y que bueno, hoy tuvimos el gusto de poder conversar con ella un poco sobre la historia de su vida profesional, como también la visión que tienen desde el banco sobre cómo va la economía, un año desafiante, pero un año también con muy buenas perspectivas, por lo que los números que ya están arrojando estos primeros meses. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.